Porque nada es difícil para Dios. Porque nada es difícil para Él que cree. Porque nada es difícil para Dios. Hoy las montañas se moverán por la fe, porque nada es difícil para Dios. Porque nada es imposible al que cree en el Yahweh. Hoy las montañas se moverán por la fe en Jesús de Nazaret, en Jesús de Nazaret, en Jesús de Nazaret, en Jesús de Nazaret. Si le creo, 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 nada es difícil para Dios. Hace un momento, amados, un servidor desde la República Dominicana, primeramente, Héctor Pineda, canal oficial, canal de YouTube, Héctor Pineda, canal oficial, se puede suscribir si desea, desde la República Dominicana. Hace un momento, amados, estaba fluyendo en una palabra con los hermanos del Foro Justicia Celestial, el cual pastoreamos por las redes sociales, iglesia virtual, amados, y pensaba en el continente africano, y dentro de varias cosas, pues, mi padre me recordaba hacemos intercesión profética continuamente a nivel mundial y tenemos muy siempre presente el continente africano. Recibimos ataques por montones de sectas satánicas, brujos, maldiciones. Hay una gran proliferación de brujería que ha sacado sus armas más que en todos los tiempos en esta temporada, en este tiempo final, y le hacemos una invitación a la iglesia del Señor diseminada en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, en Europa, en Asia y en otros, para que clamemos por el continente africano. Hay una gran batalla que librar, hay mucho trabajo para el continente africano. Y aprovechando la oportunidad para anunciarles a todos los hermanos en Cristo que pertenecen a este continente, gloria a Dios, que hay buena noticia, hay esperanza para África, hay un gran avivamiento. Dios se ha reservado un gran avivamiento que va a explotar para el continente africano. Hacemos intercesiones, repito, intercesiones proféticas de manera constante a nivel mundial, y el continente africano es un objetivo muy definido y muy claro. Siempre estamos clamando por ellos, por los hermanos que están en el África. En mis notas, pues pude investigar varias cosas que les quiero compartir. Gloria a Dios. A los hermanos del África y a esos misioneros, esos ministros que muchas veces pues tienen solamente su mirada puesta pues en el continente americano, y no debe ser así. Muchos líderes, ministros, pastores, evangelistas solamente hacen un enfoque al continente americano, específicamente a regiones donde hay grandes economías y grandes desarrollos, y no quiero prejuiciar ni ser un tanto valga la redundancia, hacer prejuicio con nadie, pero sí vamos a poner la mirada también donde hay necesidad. Yo creo que Dios hace unas que otras direccionamientos a sus hijos para que obviamente les asigna lugares, les asigna regiones donde ellos obviamente tienen que ir en nombre de Él y hacer una gran obra
ahora en todo el sentido de la palabra. Y África siempre, por lo general, ha sido una región que ha tenido un continente que ha tenido grandes dificultades, muchas carencias, gloria a Dios. Y África tiene ya, según los datos que hemos podido levantar, 30 millones de kilómetros cuadrados. Es el tercer continente más grande del mundo y supone el 20,4% de toda la tierra del planeta, por encima del nivel del mar. Está dividida en 54 países. Esos países hemos orado por todos ellos, y no solamente por los países en términos generales, sino que hacemos intercesión específica y directa por las autoridades políticas, las autoridades gubernamentales, por los presidentes, por los reyes, por los viceministros, por todo lo que tiene que ver con lo que está afectando en el plano espiritual y literal, natural a estos países, a este continente. Dice además que se hallan más de 500 lenguas y dialectos en este continente. 54 países se hallan inmersas más de 1500 lenguas y dialectos. Entonces, una palabra que el Señor me daba hace mucho con relación a África era que me tiene reservada una asignación muy grande, un trabajo que hacer en el África, y me daba una unción igual a que le dio a su siervo Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke fue uno de los teles evangelistas, el cual Dios usó en el continente africano, que en una de sus reuniones, tengo los datos ahí, ya Reinhard Bonnke partió con el Señor, un ungido del Señor. En reuniones de la de Reinhard Bonnke se daban cita 15 y 20 hasta 20 millones de personas. Dios utilizó a Reinhard Bonnke en el continente africano de manera extraordinaria. Tenemos una situación en el África, todavía no es el tiempo, pero va a llegar el tiempo donde usted me va a ver caminando por el continente africano. Gloria a Dios. Hacemos intercesión profética, repito, Dios nos está hablando. Me decía el Señor esta mañana: come y bebe porque largo camino te resta. Come y bebe porque largo camino te resta. En función de eso me decía, aleluya, me decía además, te voy a poner a hablar diferentes idiomas y dialectos sin la necesidad de estudiarlo. Ahora entiendo la urgencia que existe y la necesidad de que la palabra de Dios se expanda en rincones del planeta Tierra, en rincones del mundo donde todavía no ha llegado el Evangelio. Una de las señales escatológicas y proféticas para los últimos tiempos es que Jesús dijo: y este evangelio del reino será predicado en el mundo entero, entonces llegará el fin. De manera que podemos identificar claramente que una de las señales escatológicas y proféticas del cumplimiento del fin es que el evangelio llegue a todos los rincones de la tierra, todos los rincones del planeta Tierra. De manera que una de las características es que nosotros debemos identificar cuando hemos sido llamados y escogidos para llevar esas palabras, el evangelio, a rincones que todavía no ha llegado. Hay tribus, hay lugares donde todavía el evangelio no ha llegado, porque necesariamente hay que decodificarlo en el idioma. Entonces el Señor me decía eso: te voy a usar en dialectos, en idiomas que tú no tendrás que, tú quise estudiar la carrera de idioma. El Señor me dijo: no tendrás que estudiarlo, desiste de eso. Yo te pondré para que hables lenguas, para que hables dialectos que tú ni siquiera te imaginas. Gloria a Dios. Estamos creyendo a esto. Región de la Brasil. Así será. Así será, me dice el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Y podía hacer una pequeña investigación, un ejercicio de investigación para ti, así estar iluminando a miles y miles de evangelistas, de profetas, de maestros y de ministros del Señor, que son, cuando lo mandan, por ejemplo, a lugares donde hay mucha violencia, donde hay mucha brujería, ellos tienen miedo. Pero tengo noticias, no debes temer, porque si Dios te mandó y te habilitó, debes ir en pos de Él. Muchos dicen: heme aquí, envíame a mí, pero cuando llega la verdad resisten, solamente se quieren ir a los Estados Unidos, porque allí, obviamente, voy a decirlo públicamente, allí hay dólares, recibo las contribuciones en dólares. En África hay mucha necesidad, en muchos lugares, muchos países donde hay mucha necesidad. Hay lugares donde se comen la gente, practican el canibalismo, muchos siervos de Dios tienen miedo. Gloria a Dios. Pero oramos al Señor que sean fortalecidos y que puedan ir en pos de Dios a llevar y a sembrar esa palabra. Por ejemplo, leía y investigaba, y esto me llamaba la atención sobremanera, los idiomas más importantes que se hablan en el África. 10 de los idiomas más importantes que se hablan en el África. Gloria a Dios. Por la influencia de extranjeros, dice acá que se habla el alemán,
el alemán, por la influencia de extranjeros que emigran a Alemania, que se habla el alemán. También hay otro idioma, el Igbo, una lengua de Nigeria. Cuando hablamos de Nigeria nos referimos a países por lo que hemos hecho intercesiones. Camerún, Guinea Ecuatorial, ya. Hablaba en el África con 24 millones de hablantes, el Igbo, no sé qué idioma es ese, 24 millones de hablantes. Estoy refiriendo a los 10 idiomas más importantes que se hablan en el África. El Igbo tiene más de 20 millones de hablantes, 24 millones de hablantes. Es la tercera y más importante, solo después del Yoruba y el Hausa. Otros 2 idiomas que se hablan en el África, que también estas pueden pernotar por su característica de la santería en Cuba, en otras regiones. Yo creo que en Cuba, en Jamaica, se habla el Yoruba, en otros países de América Latina. Pero tenemos el Igbo, el Yoruba y el Hausa, para que usted investigue. Y si usted es de lo que está siendo llamado para predicar, para ir a este continente, pues usted tiene que identificar esas lenguas y entender que obviamente Dios lo usará a usted. Y si usted domina el idioma, pues motívese y deje que Dios lo use y lo prepare y lo envíe a ese lugar, gloria a Dios, porque hay mucha necesidad. Pero también tenemos a Nigeria, como el cuarto país más influyente del África, la economía más grande del continente, está en Nigeria. Allí hablan el Afrikaans, gloria a Dios, pero también tenemos el idioma del amárico, eso se habla en Etiopía, es el noveno idioma más hablado del continente. 25 millones de hablantes, hermanos, se hablan en Etiopía. Es la séptima economía más grande del África. En cuanto al idioma del Hausa, cual se habla en Nigeria, la segunda industria cinematográfica más importante después de Hollywood e India. Es una área muy influyente, para lo cual aquellas personas que tienen llamados en las artes, que Dios lo usará en las artes, motívense a través del arte escénico, la pintura, el arte de la música u otros aspectos. Pues usted puede ser un adorador y puede ser usado por el Señor para que luego vaya a África a hacer ese trabajo a través de las artes, hermano. Identifique cuál es el área geográfica donde Dios lo está enviando a usted, a qué nación, a qué país, a qué región del África Dios lo está mandando a usted. El Hausa, Nigeria. Allí también se habla, en África se habla también el portugués. Dice que es el sexto idioma más hablado en el África, con 33 millones de hablantes, señores. El portugués, lo que hablan el portugués, señores, motívense. Utilicen el lenguaje que ustedes tienen para enviar el mensaje en portugués a esa cantidad de millones de personas del continente africano que hablan el portugués. Prediquen el evangelio, los mensajes de los últimos tiempos, lo que el Señor quiere. Cuando hablamos de esa área donde se habla el portugués, tenemos que hablar de Angola, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Mozambique. De Mozambique ya han escrito, me llaman, Santo Tomé y Príncipe. Angola es la 10ª economía más importante del África. Yoruba, otro idioma, Yoruba, el 7º idioma más hablado del África, con 30 millones de hablantes, señores. Impresionante esto. Hay mucho trabajo que hacer en el África, amado. No se duerma. En total, tenemos que otro idioma es el Swahili. Dice, según mi investigación, 150 millones de hablantes. Swahili, idioma nativo de África, es el más hablado después del inglés. Escuchen esto, lo que hablan el Swahili. Motívense, hay mucho trabajo que hacer en el África. El Señor dice en su palabra: he aquí la mies es mucha, más poco los obreros. Y es mi oración que el Padre envíe obreros para el África, que prepare obreros y lo envíe al África, porque hay mucha alma que salvar en el África. Hablamos también de este continente, con relación a donde se habla este idioma, el Swahili, 150 millones de hablantes, la más hablada en el África.
estamos hablando de Tanzania, estamos hablando del Congo, Somalia, Mozambique, Burundi, Uganda, Kenia y otros países donde se habla el swahili. Gloria a Dios. Pero también tenemos el francés. Estamos hablando de los 10 más importantes, los que hablan francés, los hermanos que están dotados de las capacidades naturales de hablar el idioma francés. Dios lo está mandando a esa región, o lo está preparando. Prepárense, déjense preparar por el Señor. Tenemos que hay 141 millones de hablantes en la Unión Africana. La economía, la cuarta economía del continente. Gloria a Dios, se habla el francés, 141 millones de hablantes. Pero también tenemos el idioma árabe, con 140 millones de hablantes. Es un árabe, tenemos también otro derivativo, que es el árabe egipcio también, el cual se habla en 14 países del África. O sea, que hay una mezcla en cuanto a lo que es el dialecto, el habla, los idiomas, hay una mezcla. Entonces los hermanos que están en esos otros países, motívense. Gloria a Dios. Y Dios le está mostrando a ustedes que obviamente usted se moverá a esa región. Sígase capacitando, sígase preparando, identifique el área geográfica donde obviamente Dios le mostró a usted que usted será el portador de esa palabra para esa necesidad que hay en África. Pues déjese vivir por el Espíritu Santo, hermano. Pero también tenemos el inglés. Wow, aquí sí hay 237 millones de africanos hablantes en totales. Esto en términos generales. Pero tenemos que hay que se pernoctan o lo hablan en 22 países. Bendito sea Dios. El Señor dice en su palabra: la mies es mucho, poco los obreros. Tenemos una misión de parte de Dios en el África. Gloria a Dios. Yo sé que Mozambique, veía, y todo nace, esto me nace en el momento, siento la inspiración y la palabra que el Señor me da en estos momentos, porque estoy viendo un post por Facebook donde veía al profeta Romeo Oliveira, y alguien tomaba, él se tira un pequeño selfie donde está la gran multitud en un campo abierto, o no sé si en un estadio, y veía la plataforma, y yo veía y digo, wow, un gran avivamiento. Dios se ha reservado al África para un gran avivamiento en los últimos tiempos. Se ha reservado 3 continentes, dos, en fin, el África es uno de ellos. ¿Por qué hay unos grandes avivamientos en el África? Por la necesidad que existe, como le decía, que es uno de los más grandes a nivel mundial. Allí hay mucho trabajo que hacer, hay muchas lenguas donde todavía los hermanos, las personas no han podido identificar el Evangelio, no han podido asumir, entender en su propio idioma el Evangelio. Por tanto, yo te invito para que hagas intercesión profética, te unas a nosotros en oraciones que continuamente hacemos, ¿verdad? Donde oramos de manera detallada, de manera específica por los países, esos 54 países de África, y por todos los demás países de los demás continentes, de manera específica por las autoridades políticas, pero además oramos por los problemas sociales, por los problemas que tienen un carácter eminentemente espiritual, derribando todo aquello que el diablo ha implantado durante décadas, durante años, cientos de años, por siglos, porque sé que Dios hará una gran cosecha. Nosotros somos los portadores y los responsables de que esa palabra tenga un cumplimiento. De manera que es mi oración, gloria a Dios, para que el Señor siga levantando a los ministros evangelistas, a los ministros profetas, a los ministros pastores, a los hombres formados y mujeres que van a ser los portadores de la palabra para el África, para que nos estemos uniendo continuamente en oración, derribando toda potencia, toda brujería, toda artes mágicas, toda malicia, toda obra del infierno que ha venido trabajando en los corazones durante años, y que estos hombres y mujeres no han podido descubrir cuál es su asignación, cuál es el propósito de Dios para con ellos. Pues oramos para que todo eso sea derribado y la luz del Evangelio pueda resplandecer en los corazones de todos los africanos, en el nombre de Jesús. Por tanto, es mi invitación. Este tiempo que he tomado, este momento, es para hacer una invitación, ¿verdad?, a Latinoamérica, a los hermanos del continente americano de habla hispana, para que sigan orando, intercediendo, y que obviamente estén promoviendo esta palabra para los hermanos que somos de habla hispana, o que obviamente son de otras lenguas como el inglés, el francés, el portugués, y los demás idiomas que lo mencioné, los idiomas importantes, para que si reciben alguna visión en algún momento, usted quizás no ha recibido
el direccionamiento. Usted ha recibido visión, revelación, Dios ha tratado con usted en sueños, en enigmas, en visiones abiertas, y Dios le muestra que ese continente es porque específicamente Dios le está hablando a usted. Si usted no sabe o no encuentra a alguien quien le direccione para que pueda descifrarle ese enigma, ese misterio, esa visión, ese sueño, esa palabra profética en clave, pues lo ponemos a la disposición suya y me puede llamar. República Dominicana, un servidor, mi número es 809 más 1 del extranjero, más 1 809-917-1432. Me puede escribir por correo Héctor Pineda 247 @gmail.com. Me puede postear su inquietud, su petición, qué usted necesita, si ha tenido alguna revelación, un sueño con relación a este continente específicamente. No es que quizás no me diga o no me hable de otras visiones que usted haya tenido con el continente asiático, con el continente americano. Específicamente yo quiero que usted me hable de este continente porque hay una necesidad urgente de que obviamente se unifiquen los ministros, identifiquen algunas que otras áreas geográficas donde usted ha recibido impartición, usted ha recibido revelación, palabra del Señor, porque usted será uno de los escogidos para ir a impactar a ese continente, a esas naciones, esos 54 países del África. Me llamaba un hermano actualmente con un llamado profético desde la República de Argentina, y este hombre es un escogido de Dios, y el Señor me decía: es mi profeta y lo voy a usar en los últimos tiempos. El Señor me ponía a orar por él y le daba abundancia de palabras. Todavía no tiene una formación, pero obviamente Dios lo está conectando con vos, con este servidor, para que nosotros les transfiramos, le podamos transferir lo que el Señor nos ha entregado, las herramientas espirituales. Entonces hago un llamado a esos hombres y mujeres que tienen llamados proféticos, que tienen llamados apostólicos, que tienen llamados evangelísticos, magisteriales, y que se identifican con este llamado, que tienen ese ardor en su corazón, ese llamado de Dios, ese fuego que no lo deja tranquilo, que Dios le vive llamando, le vive impactando y le va hablando cosas, más sin embargo ellos no pueden entenderlas. Le pedimos que en el nombre de Jesús, gloria a Dios, si usted se entiende que Dios nos está llamando, que Dios nos está moviendo para que nos llame, pues estamos a disposición de servirle, hermano. Estamos para esto. Estamos preparando un equipo de intercesores, hombres y mujeres con intercesiones y llamados proféticos a nivel internacional, a nivel global. Si usted siente que usted es uno de esos, llámeme y le ayudaremos para que descubra el destino profético misionero que Dios ha preparado para usted en estos últimos tiempos. Si usted se identifica como parte de esa gran cosecha final, y usted será uno de esos portadores, de esos hombres y mujeres con llamados especiales, nos puede llamar a nuestro correo, a nuestro número, Ministerio de Justicia Celestial, y queremos bendecirle. Y oramos por usted, oramos por su vida, oramos por su ministerio, oramos por liberación, de manera específica con usted como ministro, para que el Señor le liberte, para que el Señor le impacte, para que el Señor le guíe, para que el Señor le ministre, para que el Señor le guarde, lo guarde bajo su sombra, bajo su alas, y usted sea direccionado en esta hora, en este momento, en el nombre de Jesús. Oro para que el Señor te direccione, oro para que el Espíritu Santo toque tu alma por medio de este contenido, de estas palabras que Él está poniendo en mi corazón para ti. Y te hago la invitación a unirte, amado. Te hago la invitación está abierta. Muchos son los obreros, pocos son los obreros. Muchas las millas, dijo Jesús, y pocos los obreros. Ha habido siempre una necesidad urgente de obreros para el reino de Dios. Podrán haber miles y miles y montones, pero obviamente Dios está buscando gente que sean direccionados, que tengan una alta responsabilidad y compromiso con su reino, que se dejen dirigir por Él, que confíen en Él, que dependan de Él, que no titubeen a la hora de que Él esté hablando, para que obviamente tomen acciones para ir en pos de Él a llevar esta palabra, sin importar el reto y los desafíos y todo lo que se presente en el camino. Entonces está llamando hombres y mujeres con un alto compromiso de responsabilidad para que desarrollen esa intimidad. Dios está llamando a sus escogidos, Dios está llamando a sus profetas, Dios está reuniendo a ese último remanente, el cual impactará a las naciones en estos últimos tiempos. El gran avivamiento mundial para África, el gran avivamiento mundial para África, el gran avivamiento para Estados Unidos, para los Estados Unidos, para el continente americano, está vigente, hermano. Nunca hagas aquello, dijo alguien, para lo cual no naciste. Descubre tu llamado, descubre tu potencial, que entonces tu vida tendrá sentido en esta tierra. No desperdicies ese llamado que tú tienes y que porta de parte de Dios. Conviértete en uno de los agentes transformadores
al mundo para transformar el mundo a través de la palabra, de la luz, del Espíritu Santo, del Evangelio, de la palabra del Eterno. Déjate guiar, déjate preparar. Es la invitación. Es la invitación y está abierta. Dios te llama, Dios te capacita y luego te envía. Asume el reto. Muchos son los llamados, pocos los seleccionados. Dios está seleccionando, Dios está llamando, está seleccionando. Así como en los tiempos de Gedeón. Dios está seleccionando un equipo de hombres y mujeres guerreros para entregarle cosas grandes, para usarlo de manera extraordinaria. A la hora de los llamados especiales, Dios trabaja con una selección muy íntima. Si tú eres de esos que sientes ese ardor, que tú tienes un llamado especial, llamado profético, apostólico, llamado magisterial, Dios te usará haciendo milagros, señales, maravillas y prodigios. Y Dios te ha dicho, asume esa responsabilidad. Y dile al Señor, heme aquí, yo iré por ti, donde quiera que tú me envíes. No hagas resistencia al llamado. Este es tu tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús desde la República Dominicana. Me puede contactar. Repito, el número +1 809-917-1432. Si no entiendes el idioma, puedes pinchar la configuración, la plataforma del YouTube, generalmente la que más utilizan algunos hermanos, y dale arriba, dice configuración, donde dice configuración automática de traductor, configuración de traductor. Mientras nosotros vamos hablando en el idioma en el cual nos estamos expresando a través de estos medios, pues tú entenderás en tu propio idioma lo que yo estoy anunciando por estos medios y podrás entenderme y tú irás alimentándote de la palabra. Traemos mensaje de restauración, es un mensaje de restauración del altar de Dios. Somos reformadores en este tiempo. Dios nos ha dado una palabra para restaurar el altar, para restaurar su evangelio en estos últimos tiempos, para reavivar, para restaurar, para levantar, para redarguir, pero también una palabra de justicia, una palabra de juicio, una palabra de exhortación, de edificación para todo el mundo. Bendiciones a todos y que el Señor me lo bendiga siempre en el nombre de Jesús. Shalom.